La leyenda del bosque susurrante de Tunuyán. En Tunuyán hay un bosque extraño, donde pasan cosas. Este fue el comentario que disparó mi curiosidad. El bosque estaba cercano a la Ruta Nacional 40. Un fin de semana le pedí a un amigo que me acompañe a conocer el lugar para saber qué pasaba, si realmente eran ciertos los rumores. Recorrimos los casi 100 kilómetros que separaban la ciudad del pueblo y nos paramos en un pequeño restaurante para almorzar. Mientras pedía la cuenta le pregunté a la dueña sobre el bosque. Llevábamos la dirección con nosotros. La mujer era anciana, de unos casi 80 años, con ojos muy verdes, la piel rojiza y rostro alegre. En el instante que le pregunté, su semblante se tornó taciturno y su mirada errática. Tardó en responder, me dijo que mejor no me metiera en temas del pasado, que disfrute de la ciudad o del río, pero que olvide de recabar en asuntos escabrosos. Esto, más que espantarme, sedujo aún más mi atención. La seguridad con la que me habló la señora bastó para apurar el almuerzo y dirigirnos al lugar. Manejamos un largo rato hasta que llegamos al punto señalado. Estacionamos el auto al costado de la ruta y sin ni siquiera estudiar supimos cuál era el sendero que nos habían marcado como referencia, un pasaje lúgubre y claroscuro. Nos adentramos caminando callados 1 kilómetro aproximadamente. Las nubes negras de la siesta que proclamaban una tormenta inminente y el follaje de los árboles habían transformado aquel paisaje en un bosque sombrío y húmedo. El silencio al caminar, la sugestión y el ambiente permitían que solamente escucháramos nuestros corazones latir. Los árboles se cerraban entre nosotros a cada paso, como una especie de que nos quisiesen atrapar. Más caminábamos, más se nublaba, más se obstruía el sendero, más denso se ponía el aire. De pronto llegamos a una pequeña casa abandonada. Estaba completamente destruida, solamente seguía en pie sus paredes devastadas. El techo estaba destrozado, no tenía puerta y algunas de sus ventanas se hallaban tapiadas con madera. Los muros habían sido víctimas del fuego y los escombros de otrora del techo y la galería estaban desramados por todo el lugar. Decidimos acercarnos y ahí fue entonces cuando mi amigo y yo escuchamos algo. Hasta el día de hoy no podemos definir con certeza qué es lo que fue y oímos, pero los dos concordamos con el sonido. Fue un segundo emitido por varias voces, voces susurrantes, voces suplicantes, entrecortadas, similares a una canción reproducida de atrás hacia adelante. Muy nítido, venía de todas partes, ni de arriba ni de abajo, sino de todos los costados. En ese momento nos miramos, nuestra cara eran mitad de susto, mitad de incredulidad. Lo primero que hicimos fue quedarnos inmóviles, tratando de concentrar todos nuestros sentidos en lo que oíamos, pero no se escuchó nada más. Preguntamos si había alguien escondido, pero lógicamente no recibimos respuesta. De pronto, un trueno azotó el cielo e instantáneamente comenzó a llover suave. Esto nos sirvió de excusa para irnos. Durante el camino de vuelta sentíamos que alguien nos seguía, como que nos miraba de atrás. Yo iba detrás de mi amigo y podía ver cómo a cada instante giraba. Le pasaba igual que a mí. Sinceramente no se animaba a darse la vuelta, pero les aseguro que detrás sentíamos otros pasos quebrando las hojas del suelo al caminar. El bosque se había tornado más oscuro y el camino de regreso mucho más largo. El ruido que follaje contra el viento se mezclaba con nuestras respiraciones y el agua nos caía hacia el caminar más rápido. Luego otro trueno y otro. El cielo se volvió negro y entonces, después de un relámpago, nuevamente nos envolvieron los susurros. Mi amigo me preguntó si lo había oído y le bastó mi rostro espantado, afirmando para que comenzáramos a correr desesperado hacia el auto, sin saber a qué le temíamos, pero con la mayor sensación de horror que sentíamos de nuestra vida. Un viento nos seguía, algo se levantaba, se aproximaba imparable, la adrenalina del miedo nos hacía correr desenfrenados. Arrancamos y manejé de vuelta al restaurante. Ya era casi la hora de la cena. La señora de ojos claros nos miró con sorpresa. Debió haber percibido por nuestras caras de acontecido.
¿Vienen del bosque?, preguntó sin titubear. Nos sentamos y le pedimos por favor que nos cuente la historia, que algo sabíamos, pero que queríamos cotejar si lo que nos había contado era cierto. Se arrimó a la puerta del local, puso una traba y se sentó en nuestra mesa. Miró por la ventana que ya comenzaba a oscurecer por completo. Respiró hondo y comenzó a contarnos. A principios del siglo pasado llegó a Tunuyán un extranjero con 3 hijos pequeños. Su esposa murió en el viaje de una extraña enfermedad que la consumió en menos de 40 días. Compraron la tierra donde ahora estaba el bosque susurrante, como lo llamaban los lugareños, y cultivaron la tierra. Rara vez se veía a los muchachos en el pueblo, si no era más que para hacer algunas compras, y muchas menos veces a su padre, aunque los testimonios de la época coinciden en que los 3 jóvenes tenían algo extraño en la vista, como perdida, como muerta. A finales de los años 20 hubo un pequeño brote de cólera en la zona. Algunos casos fueron asentados en el hospital del pueblo, aunque no fue relevante, salvo por el fallecimiento de los 3 hijos del extranjero. En toda la zona culpaban al cólera, pero los médicos que atendieron a los muchachos dijeron que jamás habían visto un desenlace tan horroroso, que no era cólera ni nada conocido, y que en menos de 40 días los 3 se fueron consumiendo de una manera brutal. El rumor fue creciendo rápidamente debido a que los cuerpos jamás aparecieron, ni se velaron, ni se enterraron. Cuando la situación se hizo insostenible, la policía interrogó al padre de los muchachos sin encontrar nada. Entonces decidieron buscar a los médicos que habían realizado la autopsia. Jamás dieron con ellos, ni nadie supo del paradero, aunque todos juraban haberlos visto en la posada del pueblo un domingo contando sobre la cruel enfermedad. La historia hasta ahí sería triste e incluso hermosa, pero con el tiempo cobró un matiz macabro. Mucha gente del pueblo contaba que la realidad de Hermes era nigromante y habían practicado magias negras con su familia. Los conjuros asesinaron a la esposa en el pasado y eso mismo había provocado la muerte de los 3 hijos. Plantó los árboles sobre ellos para que jamás pudiesen conocer lo que había hecho con los cuerpos. Esta versión del mito le llamó mucho la atención a los jóvenes del pueblo de Tunuyán, y fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Primero fueron los primos de apellido López, luego un grupo de 5 amigos. La policía rastrillaba toda la zona y los vecinos temían que hubiese un asesino serial en el pueblo. Lo que nadie se daba cuenta era que ya no habían 3 árboles, sino 10. El temor sumió a Tunuyán a la desaparición. La gente se encerró en las casas y no dejaban deambular a sus hijos por las calles. Los rastros del último y de los desaparecidos llegaban al bosque de Hermes. Este fue el detonante para que todo el yugo de la ley cayera sobre él. El pueblo pedía justicia, culpaban a Hermes y solicitaban su escarcelamiento. Este fue el chivo expiado perfecto para que definiera la policía zonal. Luego de un breve juicio, Hermes fue confirmado a cárcel al sur del país, aunque jamás llegó, ya que se suicidó en la seccional unos días antes de su traslado. La leyenda llegó a la ciudad de Mendoza y despertó la duda en varias personas. Se cree que hay más de 14 casos de desaparición de personas que tenían como destino Tunuyán y jamás volvieron. Aunque a mediados de los 80 el pueblo hablaba de cientos, como cientos de álamos han crecido en el bosque de Hermes, el bosque susurrante de Tunuyán.